la gran peste, la caída de los templos, el hambre que llegó el sexto día. Buscamos la causa en los hombres, en el diablo, en nosotros mismos. Pero hay otra causa, y su nombre es Abadón. No es demonio ni ángel, sino función, una orden encarnada, en forma. No discute ni duda. Viene cuando el final es necesario, sin emociones, sin derecho a apelación. Si miras hasta el final, entenderás que lo conocías desde hace tiempo, solo que lo llamabas de otra manera. No escuchaste cómo entró. Ni chirridos, ni voz, ni pasos. Solo un extraño eclipse en el aire. Como si todo se hubiera vuelto medio tono más oscuro, como si alguien hubiera apagado no la luz, sino la propia posibilidad de percibirla. Así no comienza la peste, ni la invasión ni el juicio. Así comienza la estructura, el protocolo del final. La palabra que no tiene forma, Abadón. 7 letras pronunciadas en diferentes épocas con diferente temblor. En hebreo, Abadón. Lugar de perdición. Abismo negro bajo el infierno. En griego, Apolión, el destructor, el buscador de restos. En el capítulo 9 del Apocalipsis se dice: su nombre en hebreo es Abadón, y en griego lleva el nombre de Apolión. Pero esto no es traducción ni transliteración, es una advertencia. Es uno, pero sus rostros son diversos, y cada uno oficialmente reconocido. No puedes decir que no fue mencionado. Es parte del texto, parte del contrato, no oposición a Dios, sino su instrumento, activado bajo ciertas condiciones. Estas condiciones no están escritas en lenguaje simple. Funcionan a través de números, símbolos, repeticiones. Aparece no por voluntad, sino según el horario. Si escuchas el nombre, significa que el sello ya se ha agrietado. Nadie lo llamó. En voz alta nadie anhelaba su llegada. Pero en todos los textos que sobrevivieron a sus propios autores dejó una marca. Ruido estructural. En Babilonia llamaban a la destrucción con una vocal que no se podía pronunciar. Los caldeos grababan su nombre en el interior del cráneo de la víctima para que cruzara con ojos vacíos. Los romanos lo llamaban ruinator, no como Dios, sino como caso. Catástrofe con instrucciones, función integrada en el mundo. No cayó, no se rebeló, simplemente salió cuando abrieron la puerta. Y tú sabes que las puertas no se abren solas. En la Biblia hebrea, el nombre de Abadón surge no como personalidad, sino como topos, espacio de perdición, región oculta abajo. Incluso la geografía más profunda del infierno. En el libro de Job, capítulo 26, suena: el Seol está desnudo delante de él y no hay cobertura para Abadón. Aquí no es un ser, es un abismo donde no desciende lo que ya no se puede contar. Esto no es simplemente el infierno, es el infierno bajo el infierno. En otros lugares, como el Salmo 88, Abadón se menciona nuevamente como casa del olvido. ¿Acaso serán conocidos los milagros en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Los comentaristas traducen: tierra del olvido como Eretz Abadón, tierra donde cesan los nombres. Y esto es lo principal. Abadón no es un lugar al que se va, es un lugar del cual nadie regresa, ni siquiera como nombre. ¿Pero qué convierte el abismo en rostro? ¿Dónde pasa la línea entre geografía y sujeto? Precisamente en el periodo entre el siglo II antes de nuestra era y el siglo II de nuestra era, en la intersección de la literatura apocalíptica y las interpretaciones místicas, Abadón comienza a tomar forma como figura. No es una transición instantánea, es un proceso lento de aparición de rostro en lo impersonal. En el tercer libro de Esdras, texto durante mucho tiempo considerado apócrifo, pero venerado en las iglesias orientales, suena: y vi las puertas, y ante ellas estaba un guardián cuyo nombre era Destrucción, y no las abría hasta que llegara cierto número. Aquí ya no es geología, es función, espera, está en el umbral. Y si espera, significa que alguien debe venir o regresar. Existe una extraña regularidad. Cuanto más cerca está el nombre del poder real, más a menudo desaparece de los textos. Abadón no es excepción. Su nombre no solo no se mencionaba, lo raspaban, lo estropeaban, lo distorsionaban tanto que sonara correcto solo en ese ritmo en el que nunca se debe leer en voz alta. En la colección de textos gnósticos de Nag Hammadi, entre muchos fragmentos dañados se conservó un extraño párrafo del Tratado sobre los Señores de las Tinieblas. Allí se indica un ser que duerme en las profundidades del séptimo aliento y cuyo nombre consta de 7 signos. Uno de ellos está tachado, otros 2 reemplazados por números. Algunos investigadores creen que este es Abadón, oculto del ojo casual, pero legible para quien sabe qué buscar.
En uno de los tardíos manuscritos sirios del siglo X, Codex Siro-Damasensis, en las notas al texto del Apocalipsis aparece una anotación en los márgenes, pero no se escribió su nombre. Estaba, pero fue cortado. No se puede permitir que alguien lo lea. El papel está dañado, la tinta difuminada, pero la existencia misma de este corte inquieta más que cualquier indicación directa. Esto ya no es olvido, es un acto de borrado. Significa que alguien temía que su nombre fuera leído demasiado pronto. Existe una tradición sobre el monasterio de San Arsenio en Asia Menor, quemado durante los disturbios bizantinos en 1204. Según la leyenda, allí se guardaba una lista de 5 nombres no confirmados del final, y entre ellos había uno, tachado en cada copia. Nadie lo leyó 2 veces, una vez para recordar, la segunda vez para desaparecer. Y sin embargo, alguien lo leyó. El universo en el que crees es la mitad del cuadro. Fuiste educado con palabras sobre luz, amor, perdón. Pero hay también un segundo lado, que nadie canceló. Donde termina la misericordia, comienza el orden. Donde se agota la oportunidad, entra la ley. Y el nombre de quien ejecuta la ley en su edición final es Abadón. En el libro de Isaías, capítulo 10, se dice: «Ay de Asiria, vara de mi ira, yo la enviaré contra pueblo impío». Aquí Dios no solo permite la destrucción, la designa, y no como castigo, sino como necesidad. El rey asirio no es Satanás, sino instrumento, igual que Abadón. Venganza, ejecución. En el libro de Job, en el capítulo 26, se menciona que el Seol está desnudo ante él y no hay cobertura para Abadón. Esto no es advertencia, es estatus. Abadón no está oculto, está abierto como parte del campo de visión divino. No es tiniebla que se esconde de la luz. Es elemento de luz dirigido hacia lo que salió del límite. La destrucción no es pecado. Pecado es rechazar la destrucción cuando está prescrita. Cuando el recipiente se agrietó, no lo pegarás infinitamente. Lo romperás hasta el final y comenzarás de nuevo. Precisamente este trabajo realiza Abadón, sin ira, sin odio, solo, con precisión. Llamaste a Dios, pero no especificaste cuál de sus rostros querías ver. Te enseñaron a temer a Satanás, imagen del rebelde, mentiroso, seductor, el que lleva al borde pero no empuja. Y recordaste, el mal es iniciativa, es protesta, es negarse a servir. Pero hay otros, los que no discuten, no retroceden, no razonan, los que no tientan sino que terminan. Entre ellos Abadón, no es oponente de Dios, no está separado del orden como Satanás. Está integrado en él, como óxido en el ciclo de descomposición, como hoz en la cosecha, como última palabra en la sentencia. No dicta la decisión, la ejecuta. En esto está su diferencia. Satanás puede discutir, Abadón nunca. En la tradición hebrea existe el concepto de Mashit, ángel destructor. Aparece en la historia del Éxodo cuando las plagas caen sobre Egipto. En el libro del Éxodo capítulo 12 se dice: «Y no permitirá el Señor que el destructor entre en vuestras casas». No es demonio, es agente de Dios. Va donde le indiquen, sin voluntad, sin objetivo. Solo ruta, solo fecha. Abadón es de la misma especie. No es sujeto, es destino. No lo invocan, no hacen pactos con él. No lo maldicen, simplemente lo sueltan, como flecha, como virus, como ley. Y aquí la pregunta: si lo escuchaste, ¿de quién fue la voluntad? No viene solo. Abadón no se filtra por las grietas, no se abre paso desde debajo de la tierra, no se escapa del cautiverio. Espera tras las puertas. No está afuera, está encerrado, y no tiene llave, pero la llave existe. De esto se habla en el Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 1. Y una estrella cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Estrella caída del cielo, y le dieron la llave. No él la tomó, se la entregaron. Esto significa que alguien aún dispone del derecho de abrir. ¿Qué llave es esta? En la tradición hebrea la llave no es simplemente objeto, es signo de acceso, símbolo de autoridad. Con ella no se abre, se sanciona. En el Antiguo Testamento la llave de David es signo del poder real, que abre y nadie cierra. En el Apocalipsis, llave del abismo, pero ¿quién la tiene? Hay opinión de que es un ángel, posiblemente Miguel, comandante de las fuerzas celestiales, posiblemente uno de los guardianes sin nombre, a quien se encarga solo una cosa: esperar la señal. Pero hay interpretaciones más inquietantes. En algunos textos apócrifos la llave se llama Keter Calif, corona temporal, no objeto sino título transferible.
Significa que el portador de la llave no es ser, es rol, y por tanto se puede ocupar. Si la llave es título, entonces pudo estar en cualquiera, y alguien ya la porta, sin saber, sin creer, sin darse cuenta, de que sus palabras, decisiones, órdenes son fórmulas de acceso. Las puertas no se abren por casualidad, pero también la casualidad es forma de ejecución. ¿Qué tal si alguien ya tiene la llave pensando que es solo símbolo? ¿Qué tal si el acto de admisión no es golpe a la puerta, sino consentimiento? ¿Confirma? Pensaste que los sellos reventarían con sonido, pero el verdadero abismo se abre en silencio. La destrucción tiene forma. No rostro, pero atributo. No voz, pero signo. No siempre se ve, pero casi siempre se puede adivinar por las huellas, símbolos, patrones, objetos que no portan los vivos. Donde aparece Abadón o quien ocupa su lugar, siempre queda cierto orden de signos. Y este orden es más importante que la apariencia. Comencemos con las puertas. En la Biblia las puertas no son simplemente entrada, es línea donde se encuentran las esferas. Las puertas del Seol se mencionan en el libro de Job, en Proverbios, en Salmos. No son puertas que se pueden empujar. Es nudo fronterizo, y cada nudo así debe estar marcado. En textos rituales, umbral negro con dos símbolos. La letra Taf, última, letra del hebreo, símbolo del final, y signos similares a lazo o corona invertida. La llave, ya hablamos de ella, pero la forma de su presentación es más importante que la función. En tratados medievales sobre destrucción como clavis oculta, la llave se dibuja no como instrumento, sino como cetro. Es largo, con dientes forjados, pero en su cima no hay surco, sino signo de poder. Sobre él pentagrama dirigido hacia Pa. Abajo, no como símbolo de mal, sino como marca de dirección hacia abajo, hacia la fuente. Corona del destructor, objeto extraño. No corona, sino quita. En el Apocalipsis, en el capítulo 9, se dice, y tenían como coronas en las cabezas, semejantes a oro, los que guía a Abadón. Pero esto no es gloria, es signo de acceso. En la iconografía de la destrucción a menudo se representa inacabada, con huecos entre los dientes, como si parte del mecanismo dominante aún no estuviera insertada. Corona vacía es signo de lo comenzado pero no terminado. Y finalmente, el Luisim Oetesim, sello, el signo más antiguo de prohibición y acceso. En el Antiguo Testamento el Señor sella libros, bocas, incluso profecías. En la tradición apocalíptica, los sellos son lo que detiene la catástrofe. Mientras el sello esté íntegro, el proceso no ha comenzado. Pero los sellos no son solo de cera. Hay sellos hechos de palabras, de decisiones, de miradas. Cuando el sello se rompe, no lo escuchas. Sientes como si el aire se hubiera vuelto más pesado y no sabes qué exactamente se quitó. Pero la sensación de irreversibilidad ya está en su lugar. No está solo. Abadón no viene como solitario. No actúa en la oscuridad, no se esconde en cuevas. Es comandante, y tras él un ejército. No multitud, ni caos, ni bestias. Ejército subordinado, formado, dirigido. Y en esta estructura no hay lugar para la humanidad. En el capítulo 9 del Apocalipsis, comenzando desde el 3 versículo, se describen a quienes él guía. Y salieron langostas sobre la tierra. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas, y sus rostros eran como rostros humanos, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. Esto no es metáfora, es construcción de precisión del horror. Seres con cuerpos de insectos, rostros de humanos y mordida depredadora, comandados no por demonio, sino por arquitecto destructivo. La langosta es una de las imágenes más antiguas de desastre en la cultura religiosa, pero aquí muta. Se vuelve organizada, jerárquica, no conectada con la naturaleza. No tiene hambre, solo orden. No tiene objetivo, solo ruta. En el Antiguo Testamento la langosta viene como azote. En el Apocalipsis marcha como división. Y en esta estructura no hay casualidad. Abadón es su líder. En el original, Abadón o Ángelos Tiabisu, ángel del abismo en rol militar, no carcelero. No custodia guía. Significa que es ofensiva. Significa que alguien dio la orden. Estos seres no tienen habla, no pronuncian consignas, no tienen idioma, solo chillido, susurro, golpe. Sus acciones no son ira, no venganza, es geometría. Todo su ataque como fórmula matemática, preciso, sin emociones, sin pausas, como si cada cuerpo se moviera por trayectoria previamente construida.
No evitarás su golpe no porque sean más rápidos, sino porque ya están aquí, en la estructura. Son como párrafo que no tacharás si lees hasta el final. En la tradición cabalística el mundo está ordenado como árbol. Árbol no del conocimiento, sino de manifestación. Sus ramas son 10 esferas sefirot, cada una de las cuales representa aspecto de lo divino. La luz desciende de arriba abajo, desde Keter, corona de la voluntad, hasta Malkut, esfera del mundo manifestado. Pero como todo, lo que tiende a la forma, el árbol tiene sombra, y en esa sombra está Abadón. La cábala no niega la destrucción, la integra. Dentro del sistema existe Sitra Ojra, otro lado, reverso de la luz, estructura compuesta de clipot, cáscaras, formas vacías dejadas después del exilio de la luz. Cada clipá es como cáscara, como fragmento de creación fallida. Abadón se encuentra en la frontera entre la última esfera luminosa Malkut y el espejo oscuro que llaman Olam HaKlipot, mundo de fragmentos. Precisamente aquí, en este límite, surge su función. Abadón, en textos cabalísticos, no es destructor por propia iniciativa. Es guardián. En algunas fuentes lo llaman Shomer HaPetash, guardián del umbral. Su tarea es no permitir penetración de luz donde no debe estar, y al contrario, no dejar salir lo que fue encerrado. En el sistema de 7 palacios oscuros, Heihalot Hatuma, ubicados en el área de Klipot, el quinto o sexto palacio, dependiendo de la escuela, lleva el nombre Abadón. No es nombre de entidad, es nombre del lugar mismo, pero tras él se oculta figura. Como en otros sistemas religiosos, lugar y soberano a menudo son inseparables. Así también aquí. Abadón es simultáneamente umbral y umbraliano, lo describen, no como ser con alas o cuernos, sino como ausencia, como fuerza que no deja pasar adelante. Su signo no es espada, sino runa de negación. Su poder no está en la acción, sino en la barrera. Calla, y precisamente por eso su poder es absoluto. Donde nadie discute no hay diálogo, hay sentencia. Si llegaste a esta frontera, significa que la luz ya se agotó, significa que queda solo un movimiento hacia abajo. La destrucción no pertenece solo a una religión, no se encierra en fronteras del Antiguo Testamento y Apocalipsis, no se agota en imagen de langosta ardiente o puertas, del abismo. En todas las tradiciones antiguas, donde el mundo se entiende como ciclo, donde el tiempo no es flecha sino círculo, existe figura cuya tarea no es sembrar caos, sino terminar completamente, definitivamente, sin odio y sin culpa. No se venga, equilibra. Si en el cristianismo es Abadón, en el hinduismo es Shiva. El nombre de Shiva significa no solo benévolo, también destructor. No es enemigo de Brahma, no es enemigo de Vishnu. Es tercer elemento de la tríada, necesario para equilibrio, creación, conservación y destrucción. No por destruir, sino por reiniciar. Shiva danza la danza Tandava, movimiento cósmico en el que se apagan estrellas y se derrumban mundos para volver a encenderse. Con su tercer ojo se quema la ilusión. Su tridente traspasa el ego. Su destrucción purifica de lo innecesario. No castiga, libera. Y en tierras del norte, entre penumbra y piedra, vive otra figura fría y silenciosa, Hel, hija de Loki, soberana del mundo de los muertos en la mitología escandinava. No juzga, no tortura, simplemente acepta. Mitad de su rostro es carne podrida, mitad tranquilidad. No pelea con Odín, no destruye Asgard, simplemente termina todo lo que pasó su umbral. Y como Abadón, no es elección, es estructura. Incluso Loki, encarnación de astucia y disturbio, en la profecía de Volva, no es solo engañador, sino catalizador del final. No es mal, es necesidad. Sin él no vendrá Ragnarok, y sin final, no habrá mundo nuevo. En todos estos sistemas, ya sean himnos sánscritos, edas nórdicas o esquemas cabalísticos, la destrucción siempre aparece como acto formalizado. No es ira, es ritual, no es moral, es geometría. Y en esta geometría no hay etiquetas. Solo hay fases: nacimiento, crecimiento, límite, extinción, anulación. Abadón está inscrito en este orden. No es único, no está aislado, es solo uno, de los nombres de lo que tememos llamar ciclo. A veces parece como si el tiempo fuera línea recta, pareja y clara, como camino al amanecer. Una época reemplaza a otra, los nombres se borran y los eventos se separan uno de otro por décadas, siglos, milenios. Pero si miras un poco más atentamente, si entrecierras los ojos, como desde las costuras de la realidad, comienza a emerger
Otro patrón. Ciclos, repeticiones, espejos, fechas que suenan demasiado familiares, frases escritas mucho antes de que su significado fuera posible. Y en este patrón, incomprensible e inquietante, alguien verá insinuación, alguien profecía y alguien simple coincidencia. En 2001, cuando aviones se estrellaron contra el cielo de Nueva York y dos torres, signos, símbolos, pilares del siglo MTCT, se derrumbaron bajo su propio peso, miles de ojos miraban la pantalla y millones hacia arriba. Y ya pocos días después, en archivos, en bibliotecas, en excitación ritual de búsquedas, fueron sacadas líneas olvidadas antes. Famosa novela del escritor ocultista Morgan Robertson, escrita en 1898, en la cual se describía el naufragio de enorme barco llamado Titán, que chocó contra iceberg y se hundió por falta de botes salvavidas, 14 años antes de la catástrofe del Titanic. ¿Pero por qué se recordó esto en septiembre de 2001? Porque en el mismo libro había otra descripción, caída de gigantesca construcción, destruida desde el cielo, acompañada por muerte masiva y acompañada por nombre que en hebreo se podría leer como Abadón. Por supuesto, posiblemente esto sea solo curiosidad literaria, como fragmento del libro apócrifo de Baruch, en el cual el profeta escribe: en un día 2 columnas de la tierra descenderán, y en su sombra desaparecerá el inospel, aliento de los comerciantes. O como sermón olvidado, pronunciado en Londres en 1666, año del gran incendio, cuando toda la ciudad estuvo en llamas, en el cual se dice: y fuego caerá sobre la ciudad no del enemigo, sino del cielo, y en él habrá nombre que no debéis pronunciar. El sermón fue encontrado solo en 1971 en colección privada. El nombre en el original está tachado, pero al lado nota: Abadón. En crónicas aparecen listas enteras, fechas que coinciden con eclipses, con ciclos rituales, con números que tienen extraña persistencia. 9, 11, 26. Catástrofes que llegan en aniversarios de otros desastres. Ciudades que vivieron su copia. Cartas en las que se habla de eventos aún no ocurridos, personas que predijeron lo que debería ser imposible. Todo esto no da pruebas, no ofrece esquemas, solo insinuaciones. Solo extraña sensación de que alguien o algo se desliza entre páginas, dejando tras sí aspereza del papel, olor de ceniza y rastro frío. Posiblemente sea simple coincidencia, y posiblemente este sea el momento cuando se abrió uno de los sellos. La historia de la destrucción rara vez admite figuras de resistencia. No porque no las hubiera, sino porque desaparecen junto con lo que trataron de detener. La destrucción, especialmente estructurada, especialmente sancionada, no deja oportunidades no solo a cuerpos, sino a textos. Anula nombres, devora documentación, borra huellas. Y por eso casi nadie recuerda a quienes, arriesgando razón, fe y vida, trataron de ponerse no contra el destructor, sino contra la posibilidad misma de su aparición, contra su activación, contra el hecho mismo de que se le puede permitir. Una de las primeras figuras así es Simeón de Aquilea, sectario judío de principios del siglo I, después bautizado y excomulgado como hereje 2 veces. En su obra, conservada en fragmentos en la llamada Contracrónica de Pérgamo, afirmaba que existe cierto código compuesto de secuencia de la Torá, salmos e intervalos numéricos, que puede retrasar la ejecución del final, y que el nombre de Abadón se puede borrar temporalmente de la realidad si se le impone cuádruple sello con el nombre de Elohim. Le creyeron hasta que en el año 32 ocurrió incendio en Aquilea. No sobrevivió ni una página, y el mismo Simeón desapareció. Ni cuerpo, ni acusaciones, ni justificaciones. En crónicas de la Bohemia medieval se menciona también a Himdresin, alquimista y místico que afirmaba que en el manuscrito Liber Nullatio se contenían 7 fórmulas para cerrar el pozo antes de que su nombre obtuviera voz. El libro, según se cree, fue destruido por orden del arzobispo Magnus en 1419, pero en sótanos de la iglesia de San Bartolomé aún existe nicho hermético del cual, según palabras de los servidores, nadie puede sacar ni ceniza ni pergamino. Todo se desmorona en el aire. En 1856, el lingüista francés y criptoanalista Jacques Baden publicó folleto titulado Les Converses, en el cual afirmaba haber descubierto código gráfico repetitivo en textos que mencionan destrucción o colapso. Describió cierto símbolo, similar a letra Lamed invertida, que activa memoria del nombre o su presencia misma. 2 meses después, Baden dejó de publicar. En archivo de la Academia de Ciencias se conservó solo su firma en hoja de solicitud, donde pedía permiso para verificar hipótesis en Monasterio Mont Saint-Michel. El mismo no se menciona más en ningún lugar.
El folleto desapareció de estantes y solo un ejemplar quedó en colección privada comprada en 1912. Ninguna de estas personas fue reconocida como santo, mártir, héroe. Sus nombres no se pronuncian con respeto. Al contrario, de ellos se trata de no hablar. Y posiblemente precisamente esto demuestra su cercanía a la verdad. Porque si tratas de cerrar el abismo, no luchas con demonio. Te inmiscuyes en el orden, y el orden, como se sabe, no tolera falla. La memoria de tales figuras siempre está medio borrada, pero como el nombre mismo de Abadón no desaparece hasta el final. Emergen libros sin autor, tradiciones sin indicación de fuente, en listas de títulos prohibidos, en nombres que no suenan sino zumban. Y si los escuchaste aunque sea una vez, significa que su intento no fue en vano, aunque sea por instante, pero el sello resistió más tiempo. Abadón ya no lleva corona de hierro, no guía langostas, no habla en idioma de manuscritos antiguos. Ya no aparece en visiones negras de profetas, no desciende del cielo en nubes de azufre, no requiere nombre ritual pronunciado al crepúsculo, porque en el siglo XXI no lo necesita. Se volvió más silencioso, se volvió más puro, se volvió procedimiento. Hoy Abadón no se ve amenazante.